Buenos días, amados hermanos. Damos gracias a Dios en este día domingo. Podemos estar reunidos a través de este medio y sabemos que estamos orando por ustedes y gracias por aquellos que están también orando unos por otros y también por nuestra familia. En esta mañana tenemos el privilegio de abrir una vez más la palabra de Dios juntos, sabiendo de que Dios es un Dios soberano, que todo está bajo el control de Él y más allá de la circunstancia que estamos viviendo en estos días, el Señor es bueno y fiel. Sin embargo, en este día Dios nos da el privilegio de poder compartir la palabra de Dios. Entonces, le invito a que abramos la carta del apóstol San Pedro en Primera de Pedro, capítulo 1. Probablemente algunos de ustedes ya han leído este pasaje en ciertas ocasiones y justo es el momento oportuno para en esta mañana mirar estos pasajes acá en Primera de Pedro capítulo 1 y vamos a comenzar desde el versículo 6 hasta el versículo 9. La palabra de Dios dice así en Primera de Pedro capítulo 1 versículos 6 al 9, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Bueno, que el Señor esté bendiciendo este pasaje bíblico y mientras estamos acá a través de este medio escuchando y aprendiendo en este mensaje de esta mañana, le invito a que vamos al trono de la gracia de Dios, ahí donde estamos, y vamos a pedir que el Señor nos guíe en estos minutos que tenemos por delante. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por permitirnos abrir tu palabra en este día domingo. Gracias por nuestros amados hermanos y amigos también que están mirando a través de este medio de Facebook y también a través de el medio de YouTube, que usted pueda permitir que no solamente estemos presentes, escuchando físicamente, pero que hable a nuestros corazones. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios soberano, bondadoso, misericordioso. Ábrenos el entendimiento para poder seguir creciendo en el conocimiento más y más de tu persona y lo que tú quieres que seamos en estos días. Sabemos que tú vienes pronto, que podamos estar fieles, Señor, escuchando tu voz. Y si hay alguien en esta mañana que no te conoce y que todavía al escuchar su palabra, tú tienes un plan maravilloso en estos días, que hoy sea el día de salvación al escuchar tu palabra y responda al llamado tuyo de la salvación. Bendice hasta el final todo este tiempo de reunión y de culto a través de este medio. En el nombre precioso de Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos, yo sé que nosotros estamos en esta carta que en algún momento nosotros hemos leído y sabemos que siempre las cartas que sea Pablo, Pedro o los evangelistas que escribieron en ciertas circunstancias. Y sabemos que en esas circunstancias había necesidades espirituales como nosotros también estamos pasando en nuestros días. Y por eso podemos ver acá esta carta. Esta carta fue escrita por el escritor mismo, como vemos acá en el versículo 1, Pedro, apóstol de Jesucristo. O sea que él se identifica como el apóstol de Jesucristo. Sin embargo, no nos olvidemos que no siempre fue apóstol. En algún momento de su vida, como todos los que estamos escuchando este mensaje, y también yo, también sin duda no todos éramos cristianos en algún momento, éramos creación de Dios. Sin embargo, Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros, y Dios tenía un plan para el apóstol Pedro, que en ese entonces, digamos, él era un pescador. Su experiencia en la pescadería
Vemos a través de los evangelios su conversión, su llamado, después de toda una noche pescando y ahí el Señor compartiendo las buenas noticias, el evangelio a la multitud. Él no respondió en ese momento a ese llamado, ahí lo podemos ver en el evangelio según San Lucas, y sin embargo llegó el momento donde él mismo le dice al Señor que había pescado toda la noche y no habían conseguido nada, y el Señor le hace que vaya mar adentro en ese lago de Genesaret, y maravillosamente Dios se manifestó a su vida después de escuchar su preciosa palabra, no solamente él, pero la multitud. Pero en ese caso él estaba con el Señor y otros discípulos con él, y el Señor se manifiesta de una manera maravillosa diciendo: echa tu red a la mano derecha, y él siguió su palabra y se dio no con un maestro, sino con el Señor de señores, Cristo Jesús, y ahora Él es el Salvador de su vida, es el Señor de su vida. Él dice: apártate de mí, soy hombre pecador, y vemos la transformación que Dios hace en este hombre. Entonces vemos que este escritor nunca debemos a veces subestimar, ¿no? La preparación que Pedro tuvo, porque sabemos que fue un discípulo del Señor. El Señor oró por 12 hombres, y entre eso fue elegido él, y tuvo el privilegio de que por 3 años él pudiera aprender del Señor Jesús. Y no debemos minimizar la obra, el poder del Espíritu Santo cuando Dios cambia la vida de una persona. Si nosotros vamos al Evangelio según San Juan, sin dejar primera de Pedro, podemos ver que él, en un momento dado de su vida, dice la palabra de Dios, escuchó la palabra, en el versículo 34 y 35 dice: y yo vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y seguimos mirando hasta el versículo 42, y vemos que el nombre de Pedro no siempre fue Pedro, dice el versículo 40, y Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído a Juan. Entonces podemos ver que en arameo, equivalente al idioma de aquel entonces, Pedro es Cefas, o sea que Pedro era un hombre con 3 nombres. Casi 50 veces, si uno mira a través del Nuevo Testamento, él se llama o se le llama Simón, y a menudo también se le llama Simón Pedro. Entonces, viendo quién es el autor, el escritor, más allá de eso, el autor principal es Dios, pero tal vez los 2 nombres sugieren también las 2 naturalezas, porque no nos debemos olvidar que cuando nosotros venimos a Cristo, porque Dios nos habla a través de su palabra, y como dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Damos gracias a Dios porque Pedro vino al Señor, fue llamado por Él a esa salvación tan maravillosa que Dios preparó antes de la fundación del mundo para Él y para cada uno de nosotros, de los que hemos creído por su gracia. Podemos ver acá que desde esos momentos hay 2 naturalezas que tenemos cada uno de nosotros, los creyentes. Tenemos la naturaleza antigua, la vieja naturaleza, y damos a entender que ese nombre que tenía antes Pedro se llamaba Simón, como miramos acá, pero sabemos que también él falló muchas veces en su naturaleza humana, negó 3 veces al Señor, sin embargo Dios lo restauró. También fue una persona con su carácter, digamos, delante de todos los discípulos, pero sin embargo Dios lo transformó, y podemos ver que también esa nueva naturaleza, por ese segundo nombre que dice que el Señor no se iba a llamar ahora Simón, sino Pedro, eso es lo que nos lleva a la victoria como creyente, porque tenemos una nueva naturaleza, y ese es desde el día que hemos creído. Y vemos que Simón era solo el otro pedazo de ese barro humano, que todos hemos sido creados por Dios, pero Jesucristo hizo de él, digamos, esa piedra, como dice ahí en el libro de Mateo 16, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea que Pedro es esa piedra. A través de pruebas, a través de tribulaciones, a través de circunstancias, Dios lo transformó
para crearlo a esa imagen del Señor. Y está claro que esta epístola que estamos nosotros mirando en esta mañana, específicamente fue escrito a un grupo de personas. O sea, cuando vamos acá al capítulo 1, vemos que eran personas que habían sido esparcidos, eran de bastantes lugares, pero normalmente todos con un trasfondo judío, hermanos en la fe en las 4 provincias romanas que había en aquel entonces. Entonces estos creyentes eran un pueblo disperso, ¿no? Entonces un pueblo que vemos a través de la epístola que se llaman extranjeros, ¿no? O sea, la palabra, hablando de dispersos, significa que estaban dispersados, o que viene la palabra diáspora, o sea, un término judío, o sea, que estaban viviendo fuera de Palestina en aquello entonces. Entonces, Pedro es una ilustración, digamos, al ser el escritor de la perfecta verdad que se expresa en 1 Corintios 1:26. Si usted va conmigo, el apóstol Pablo nos hace referencia a la transformación que hace el Evangelio en la vida de aquel que ha confiado en Cristo como su Salvador y Señor. Y dice en el capítulo 1, versículo 26, pues mirad, hermano, vuestra vocación que no sois muchos sabios, sino según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, a lo débil del mundo escogió para avergonzar a lo fuerte. Y nosotros, hablando un poquito del escritor, vemos la obra de gracia que Dios hizo, y Pedro les escribe ahora a estos hermanos que han sido dispersados, que están en diferentes partes, para animarlos en vista a las persecuciones que estaban padeciendo ellos, algunos sin poder participar en una sinagoga, sin poder estar con esa libertad, ahora testificando de la verdadera gracia, que deberían permanecer firmes. Mire conmigo a 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 12, dice, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Entonces vemos acá la verdadera gracia de Dios. Ahora, ¿qué clase de personas eran ellos? Vemos la evidencia interna en esta carta y deducimos que eran, como dijimos al principio, de la raza judía y con condición social bien humilde, porque habían sido expatriados, algunos no tenían condiciones financieras, y entonces ahora estaban ellos en presencia de gentiles también entre ellos, en algunos lugares. Pero también tenemos que darnos cuenta que en qué tiempo fue escrita esta carta, y esto fue después de la persecución de Nerón hacia los creyentes alrededor del año 64 después de Cristo. Entonces Pedro indicó que esta carta, ahí si va conmigo a 1 de Pedro capítulo 5, versículo 13, dice la palabra, la iglesia que está en Babilonia. Entonces justamente estos creyentes estaban en estos lugares, indicó que estaba con la asamblea de aquellos hermanos en el versículo 13, dice, y Marcos mi hijo os saludan. Entonces mirando toda esta situación en la cual se escribe la carta, vamos a avanzar, queridos hermanos, al versículo 6 donde leímos. Entonces ya sabemos quién es el escritor, a quién va dirigida la carta, la circunstancia en la cual vivían. Y claro, sin duda, como dijimos, esta es una carta de ánimo, como nos puede animar también a nosotros en estos tiempos difíciles, porque acordémonos que va dirigido a creyentes, y dice acá el versículo claramente 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Y quién es nuestra esperanza? Queridos hermanos que estamos aquí escuchando en esta mañana, es el Señor, hermanos, es Cristo Jesús. Entonces, por eso en el versículo 6, a través de los versículos anteriores, que claro no lo hemos leído, viendo ese contexto, vemos cuál es la esperanza, y vemos que esa esperanza en el versículo 6, en lo cual, ¿cuál esperanza se está refiriendo? A esa esperanza que también hay una salvación final, hermanos. La salvación en su tiempo presente es la que se denomina aquí.
Por eso en el versículo 9 dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Sin duda, digamos, estos hermanos estaban pasando fuertes tribulaciones, dificultades, pero aún así su esperanza estaba al futuro y por eso dice la salvación de vuestras almas. ¿Qué incluye esto? No solo el perdón de pecados como nosotros tenemos o como nosotros, cada uno de nosotros hemos experimentado, la paz con Dios, sino la victoria, queridos hermanos, sobre el pecado en el andar diario en medio de un mundo hostil. Y sabemos que vivimos en un mundo donde mucha gente no confía en el Señor y mayormente estamos hablando de personas no creyentes. Entonces estos hermanos, en esos momentos, la esperanza era entendiendo que es la salvación final también. Ahora en el versículo 6 también dice acá, en lo cual vosotros os alegráis. O sea, esta palabra alegráis está hablando de regocijarse de una manera con exuberación. La salvación se realiza, queridos hermanos, como miramos en el versículo 9 hace un momentito, obteniendo el fin de vuestra fe. O sea, sabemos que esa fe comenzó con el Señor Jesucristo, porque Él es el objeto de la fe. Sabemos que la fe verdadera comienza con el Señor y por eso vemos acá que de una manera efectiva, presente, como para causar, ¿no?, ese regocijo, a pesar de las tribulaciones existentes que estaban pasando estos hermanos. Ahora, notemos que esta alegría no es cualquier alegría, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero en el versículo 6 dice, aunque ahora por un poco de tiempo. Sabemos que comparado, queridos hermanos, con la eternidad, y estimado amigo que estás en Cristo, la eternidad es real, porque todo un día vamos a enfrentar la muerte física. Pero sin embargo, digamos, mientras estamos en este mundo, pasamos diferentes situaciones y los creyentes, como acá que vemos, era por un poco de tiempo, dice la palabra. Cuando Dios permite que nosotros como hijos atravesemos el horno, porque cuando hablamos de horno significa algo muy difícil, Él mantiene su reloj, ¿no?, y su mano en el termostato. Pero si nos rebelamos, queridos hermanos, pero vemos estos hermanos estaban siendo alentados por la palabra, tal vez Él vuelva a ajustar el reloj, pero si nos sometemos, hermanos, como hijos del Señor, Él nos permitirá que suframos ni un minuto de más, porque Él no nos va a dar más allá de lo que no podamos soportar como estaba pasando. O sea, lo importante es que nosotros aprendamos la lección que Él quiere enseñarnos y que solo Él pueda recibir la gloria y la honra en cada circunstancia. Por eso, volviendo al versículo 6, dice acá que no solamente es por un poco de tiempo, pero también dice es necesario. Y esta expresión es necesario, queridos hermanos, se está refiriendo a la voluntad de Dios que así sea. Porque no todos los creyentes están atribulados. Sabemos que diferentes creyentes pasan diferentes circunstancias, pero uno debe pedir ni imponer una cruz. Nosotros no tenemos el derecho de decir, bueno, ¿por qué aquel y aquella no y aquel sí? Sino solo alzar la cruz que Dios, ¿no?, le impone. Acordémonos que el Señor llamó a los discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. O sea, en otras palabras, tomar su cruz. Y si es necesario, indica que hay ocasiones especiales cuando Dios sabe que necesitamos atravesar pruebas. Y esas pruebas es para ¿qué? Para madurar en la fe. Si vamos a Salmo 119, en el Antiguo Testamento, podemos ver cómo el escritor pone estas palabras en el versículo 67. Dice la palabra de Dios así: antes que fuera yo humillado, descarriado, andaba, mas ahora guardo, dice, tu palabra. Entonces a veces las pruebas nos disciplinan. Y cuando hablamos de disciplina no es para hacernos daño, sino para que nosotros podamos madurar. Y cuando no hemos obedecido la voluntad de Dios, entonces también podemos ver en 2 de Corintios, capítulo 12, y yo sé que les animo a que lean todo en sí el pasaje, en 2 de Corintios, capítulo 12, desde el versículo 1 al 9, podemos observar algo acá interesante, que podemos ver que en otras ocasiones las pruebas nos preparan para el crecimiento espiritual.
e incluso nos ayuda a evitar, digamos, que caigamos en el pecado continuamente, sino que tengamos esa confianza en el Señor. Y acá, en 2 de Corintios capítulo 12, nos dice la palabra así en el versículo 1, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Aquí vemos lo que Pablo está expresando, dando testimonio de lo que había venido a su vida. No siempre sabemos la necesidad que se esté supliendo, pero podemos confiar que Dios, queridos hermanos, sabe y sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros como para estos hermanos que estaban pasando. Ahora, no debemos forcear demasiado a veces pasajes bíblicos pensando en por qué otros pasan esto. Si usted va conmigo acá a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, la palabra nos dice así, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán, dice, persecuciones. Entonces, no siempre sabemos, pero no debemos forzar demasiado el texto. No todo creyente ni todo pecador es probable que pasen las mismas aflicciones. Cada uno pasamos de diferente manera. Estos hermanos estaban pasando persecuciones, estaban expatriados, porque a veces, algunas veces podemos llegar a pensar erróneamente, pero sin embargo, no obstante, nuestro perdón en Cristo hace falta, principalmente porque a veces, por no comprender bien el Evangelio, confundimos esto y pensamos que tal vez el Señor tiene algo hacia nosotros o que nosotros debemos tal vez pagar por algo que hemos hecho. Hermanos queridos, las pruebas no tienen nada que ver con la salvación. La salvación es por gracia. Las pruebas es para que podamos seguir madurando y creciendo. Volviendo a 1 de Pedro, capítulo 1, y en el versículo 6, dice que no solamente es necesario, pero también dice que tengáis que ser afligido. Esta palabra afligido en el griego significa entristecido. Y entristecido significa la tristeza que ya se consideraba pasada. O sea que antes, aunque parecíamos con rostros alegres, contentos, realmente estábamos en una condición espiritual sin vida y sin esperanza. Pero ahora, hermano, Dios ha puesto, después de haber creído, como dice más adelante, ese gozo presente, pero también continuo. Por eso dice ahí, en el versículo que estamos leyendo, que tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces, las pruebas producen en nosotros lo que llamamos angustia, ¿no? Algo que a veces, como dice acá, la palabra quiere decir experimentar dolor, experimentar aflicción en nuestro ser interior. Podemos recordarnos ahí en Mateo 26, 37, nuestro Señor antes de morir en la cruz del Calvario, Él fue al monte Getsemaní y ahí en su oración podemos describir a nuestro Señor en ese lugar, que Él dijo en medio de esa aflicción, en medio de esa fuerte situación que estaba frente a poco tiempo de enfrentar la cruz del Calvario, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y también hay creyentes que han pasado también grandes tristezas, estamos hablando de santos. Vamos a ir a 1 Tesalonicenses capítulo 4, hemos visto el ejemplo del Señor, pero también veamos el ejemplo de otros creyentes, de otros hermanos, así como nosotros en estos días estamos pasando. Dice el versículo de 1 Tesalonicenses 4:13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. O sea, también hay tristeza en los santos cuando muere un ser querido. No que no lo vamos a volver a ver. Si es un creyente, sabemos que es una separación temporal, pero aún así la física la enfrentamos. No podemos negar que nuestras pruebas sean dolorosas o que vayan a empeorarse. Queridos hermanos, los creyentes debemos aceptar el hecho que hay experiencias difíciles en nuestras vidas y no simplemente que estamos mostrando una imagen o una fachada para parecer, bueno, somos más espirituales, no lo sentimos, no. El primer golpe de la aflicción, hermano, es entristecerse. Por eso dice acá que tengamos que ser afligidos, entristecidos en diversas, que dice, pruebas. Entonces vemos acá que esto anticipa a más adelante alegrarnos, pero claro, en el presente, como hoy, tal vez tú estás detrás
escuchando este mensaje ahí sentado, escuchando este pasaje bíblico y estás pasando y el presente no es nada favorable. Pero sin embargo vamos a ver que notemos en los versículos que se enfatiza acá como la fe, el amor, forman justamente la esperanza en el versículo 3 cuando comenzamos a leer, que Dios nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces vemos acá que Pedro usa las pruebas, o sea, las tribulaciones, las persecuciones, porque estaba tratando con problemas generales que los creyentes enfrentan y a veces también rodeados por la gente inconversa, porque cuando vivimos frente a un mundo que no conoce de Dios, no te dan esperanza, al contrario te afligen más porque no entienden. Pero él está hablando acá, hermanos, de realidades en cuanto a las pruebas. Por eso dice diversas, ahí dice la palabra, son diversas pruebas. En el versículo 6, entonces, literalmente, quiere decir que son varias. O sea, que está hablando también de multicolores pruebas. O sea, en otras palabras, vamos a ver a Dios en esas pruebas. Mire lo que dice Primera de Pedro 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces vemos acá que es importante, como decíamos en estos momentos de diversas pruebas, que tal vez el color en este día sea de una manera, no sabemos mañana, tal vez sea diferente, un día gris. Dios tiene suficiente gracia para ese día, para suplirte, para esas necesidades. No podemos nosotros pensar, queridos hermanos, que debido a que nos sentimos ya darnos por derrotado o vencido, no, sabemos que el Señor está con nosotros, hermanos, y vamos a ganar de todas maneras, a pesar de que hay pruebas variadas. Vemos que Dios determina las pruebas de acuerdo a nuestras fuerzas. Acordémonos que Dios no nos va a dar más allá de lo que no podamos soportar. Continuando acá en Primera de Pedro capítulo 4, versículo 7, dice, para que sometida a prueba vuestra fe. ¿Cuál es la finalidad de esa prueba, hermanos? Es comprobar, hermanos, si has pasado ese examen. Y creemos, hermanos, que por la gracia del Señor vamos a pasar cada examen, para que vuestra fe, dice, sea probada, sea hallada. En otras palabras, un día nosotros también, para confirmar esas pruebas, vamos a pasar el tribunal de Cristo. ¿Y cuál va a ser el resultado? Va a ser alabanza. ¿Alabanza de parte de quién? Del juez, porque Él es el que imparte esto. Ahora, en el versículo 7 dice acá, no solamente sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa. O sea, vemos acá que el oro frente a la humanidad tiene mucho valor. Por eso el oro parece como que todo es probado con fuego. Ahí lo vemos claramente. O sea, si el oro perecedero es examinado con fuego en esta vida para quitarle aquellas escorias, aquellas cosas que no es la esencia en sí, y estimar si es genuinamente el oro, por eso dice acá que el oro 100% puro, por aquel que está trabajando ahí para que pueda brillar, dice que las personas que se dedican a trabajar con el oro se llaman acrisolador. Y se puede ver que cuando ellos los ponían en el fuego, querían ver aún su propia imagen reflejada, porque se asemeja a un espejo como cuando nosotros nos miramos. Entonces, vemos a través de la historia, de la palabra de Dios, que Job también pasó pruebas. Ahí en Job capítulo 23, versículo 10, si buscamos ahí justamente tocante a lo que estamos hablando, de que cuál es la finalidad de las pruebas, pasar el examen. Dice, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré, que dice, como oro. La pregunta en esta mañana, querido hermano, que usted está escuchando esta exposición bíblica, ¿cuánto más necesita vuestra fe, que nunca perece, pasar por la prueba ardiente para quitarle todo ese defecto, ese desecho y probar su pleno valor? Usted puede responderse en esta mañana. Se ha dicho que aquellos, como decíamos, los que trabajan con el oro,
aquellos que eran orientales, orfebres, que le llamaban, dejaban el metal en el horno hasta que vieran su cara reflejada allí. Y así nuestro Señor nos mantiene en el horno del sufrimiento hasta que reflejemos la gloria, la belleza de Jesucristo. Por eso volvemos al versículo 7, dice acá, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, honra. Y esta palabra gloria o honra es tan fuerte como gloria. Sabemos que la alabanza, o sea, la honra, son los hechos y vienen las recompensas por lo que has pasado, honorarias, que el Señor da. Un líder espiritual en la historia de la iglesia se llamaba Ignacio. Él decía en la antigüedad que él había sido encarcelado por su fe puesta en el Señor Jesucristo. Pero él llamó a las cadenas porque había pasado tanto tiempo en la cárcel por las persecuciones, esas cadenas que él cargaba en las cárceles, perlas espirituales. Por eso las pruebas, hermanos, en la vida del cristiano, para ti y para mí y para cada uno de nosotros, tiene un propósito. Aunque en el momento cuando uno está sufriendo, cuando está pasando esas situaciones, esas dificultades, no la entendemos con esa exactitud, pero un día lo vamos a comprender. Sin embargo, nos está haciendo mejores personas en Cristo Jesús. La tribulación, ¿qué hace cuando viene la tribulación a nuestra vida? ¿Qué pasa cuando vienen las pruebas? Revela algo interno de nuestra vida, revela las debilidades, revela el carácter que se transforma, porque éstas nos obligan a acercarnos más al Señor. Tal vez en esos momentos de pruebas, de tribulación, estamos más cercanos al Señor y empezamos a depender más de Él. Dios desarrolla nuestra fe por medio de estas pruebas. ¿Para qué? Para la gloria de Él. Las personas que abandonan su fe, y eso es algo que deberíamos pensar en esta mañana, cuando las cosas se ponen difíciles, estamos viviendo en tiempos difíciles, queridos hermanos, en nuestros días, como vivían estos hermanos que estamos mirando en Primera de Pedro. Sin embargo, solo está demostrando que en realidad no tiene ninguna fe. El patriarca Job, como hablábamos hace rato, atravesó muchas pruebas dolorosas, pero toda ella con la aprobación de Dios. Nada fue algo que Dios no lo supiera. Y sin embargo, él entendió de alguna manera que esta verdad en cuanto a ese fuego refinador. Ahí en Job 23:10, dice la palabra en Job capítulo 23, versículo 10, dice, mas él conoce mi camino, me probará y saldré, dice, como oro. Y así fue, hermanos. No fue fácil la prueba, pero es alentador saber que hemos nacido, queridos hermanos, para la gloria y somos guardados para la gloria y que estamos siendo preparados para la gloria. En el versículo vemos acá 7 donde estamos, y cuando se ha manifestado Jesucristo, yo creo que mientras estamos escuchando este mensaje sabemos que el Señor viene pronto, hermanos. Eso significa en el griego la revelación en este versículo. El versículo 13 aclara más, dice acá, por tanto, ceñid los lomos de vuestra fe, de vuestro entendimiento, y sed sobrio, y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Yo creo que todos nosotros, con todas las cosas que suceden, como esos hermanos que estaban pasando pruebas, ya esperaban que el Señor viniera pronto. La manifestación también de los hijos de Dios, según Romanos 8:19, donde seremos transformados a la imagen del Señor. En el versículo 8 dice, al cual o a quien amáis sin haberle visto. O sea, lo que está queriendo decir, al cual no habiendo visto, le amáis. Los discípulos sí le pudieron ver. El escritor que está acá escribiendo lo pudo ver. Pero aunque en otros casos sabemos que es el conocimiento de la persona la que produce el amor hacia ellas. Son más bienaventurados, queridos hermanos, en esta mañana, como dicen los que no vieron. Y con todo eso, a pesar de que no lo vimos, creemos, hermanos. Es lo que creyeron porque vieron. Y ahí en el Evangelio según San Juan 21:15 al 17, se le hace 3 preguntas al apóstol Pedro. ¿Me amáis? ¿Se acuerdan que
Él había negado 3 veces al Señor, en su humanidad, en su carnalidad. Muchas veces nosotros a veces hacemos cosas que nuestra fuerza y fracasamos. Gracias a Dios por la misericordia. Cuando nos arrepentimos, sabemos que ofendemos a Dios y el Señor nos restaura. Pero el Señor le hizo 3 preguntas: ¿me amáis? ¿Me amáis? ¿Me amáis? Y sabemos que ese amor era ese amor ágape en la pregunta que el Señor hacía a Pedro, ese amor incondicional. Aunque Pedro en esos momentos lo respondía en ese amor de familia, sin llegar a ese compromiso, pero vemos que Dios lo transformó. Aunque los apóstoles lo habían visto, dejaron ya de conocerlo meramente según la carne. La pregunta: ¿estás amando a Cristo, querido hermano? Estos discípulos amaron al Señor. Versículo 8 dice acá: a quien amáis sin haberle visto. ¿En quién? Creyendo. O sea, en primer lugar, amar a Cristo. Tenés que crecer en tu comunión con el Señor como estos discípulos, como estos destinatarios, como nosotros que estamos. Nuestro amor por Cristo no se basa en la vista física, porque no lo hemos visto. Si usted está escuchando esto, ni yo tampoco lo vi físicamente. Se basa en nuestra relación espiritual con Él y en la palabra que Él nos ha enseñado, cuando el Espíritu de Dios también ha sido derramado en nuestros corazones. Romanos capítulo 5, versículo 5 nos habla que el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones, o sea, el amor de Dios, y nosotros a la vez le amamos a Él. Si nos amamos a nosotros mismos más de lo que amamos a Cristo, eso quiere decir, queridos hermanos, entonces no disfrutamos de ninguna gloria ahora. El fuego nos quemará y no nos purificará. Por eso es importante tener claro que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Pero si nosotros no amamos a Cristo, entonces no disfrutaremos de ninguna gloria ahora. Por eso a Dios le importan los motivos. Todas las cosas que pasan, justamente en ese gran tribunal de Cristo, recibiremos recompensa aún en las pruebas, pero de hacerlo de una manera fiel. En segundo lugar, no solamente dice acá el versículo 8, que dice la palabra: quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo. La segunda cosa que enfatiza acá el apóstol Pedro es la confianza, o sea, que produce un regocijo. O sea, en otras palabras, esa fe quiere decir que de rendirle a Dios, obedecerle su palabra a pesar de las circunstancias y consecuencias. Acuérdense que la fe viene por el oír su palabra. Y es justamente en medio de la prueba que debemos estar no solamente amándole, pero confiando en Él. El amor y la fe, en este caso, van juntos. Cuando amas a alguien, también confías en Él. Y la fe y el amor juntos nos ayudan a fortalecernos en esta esperanza que miramos, que Dios nos hizo renacer para una esperanza viva. Y cuando hayas esa fe y ese amor, hayas confianza también para el futuro, hermanos. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Nosotros estamos creciendo más y más en esa confianza. Por eso nuestra comunión con Cristo mediante su palabra es esencial. No solo fortalece nuestra fe, sino también te intensifica más y más ese amor hacia el Señor. Por eso en esta mañana tú estás aquí escuchando la palabra del Señor porque le amas, porque quieres crecer en esa confianza. Pero también vemos que al presente, o sea, estamos hablando del tiempo que estaban viviendo estos hermanos como tú estás viviendo. Ahí en el versículo que estamos viendo, 8 dice: aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Vemos acá que al presente la condición contracta el futuro. ¿Cuántos de ustedes van a ver el rostro del Señor? ¿Tenemos esa esperanza? Claro que sí. Por eso dice gozo inefable. En 1 de Corintios capítulo 2, dice la palabra del Señor acá en 1 de Corintios, si vas conmigo, dice: antes bien, como están escritos, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dios ha preparado. Tal vez no puedas regocijarte por las circunstancias, pero puedes regocijarte en medio de ellas al centrar tu corazón y tu mente ¿en quién? En el Señor Jesucristo. Cada experiencia de prueba, ¿qué es lo que
produce en nuestra vida, nos ayuda a aprender algo nuevo. No significa que nosotros hemos nacido sabiendo. A medida que vamos creciendo en la vida cristiana, vamos viendo lo maravilloso que es nuestro Salvador, nuestro Señor. Por ejemplo, en Génesis 22, te animo a que lo leas esta semana, Abraham descubrió nuevas verdades. ¿Qué fueron esas verdades? Que cuando el Señor le pidió en el monte que ofreciera a su hijo, el Señor dio la provisión. Vemos en Daniel 3, que fue uno de esos jóvenes que fue a ese lugar donde tal vez no fue fácil, a un horno de fuego. Él descubrió ahí estos jóvenes, no solamente él, sus dos amigos, la cercanía con Dios. En 2 de Corintios capítulo 12 lo mencionamos hace un rato. Vemos que Pablo aprendió la suficiencia. ¿En dónde? ¿En su fuerza? No, en la gracia de Dios, cuando él sufrió ese aguijón en la carne. Tal vez en esta mañana tú estás pasando pruebas, has perdido la confianza en el Señor. Querido hermano, acércate al Señor, reconcíliate con Él. Tal vez eres un creyente que estás pasando pruebas y no entiendes. Sigue creyendo, sigue confiando en el Señor, síguele amando. Sin embargo, también regocíjate en Él. El gozo no es una alegría temporal, es algo que viene del Señor. Y por eso vemos acá que en todo esto, en el versículo 8 dice, no solamente creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable. Ese gozo está rodeado de gloria, hermanos. La gloria es parte de la posesión presente, por la presencia de Cristo. Por eso dice, el Señor de la gloria. O sea, eso se produce en el alma del creyente, anticipando que Él viene pronto. El gozo del cristiano está ligado con ese amor que tú tienes o que tenemos hacia nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la base de la fe. Esto no es algo egoísta, arrogante. Por eso el versículo 9 termina diciendo, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Obteniendo. ¿Qué significa esto? Asegurándonos. Va a haber un día que esa fe va a tener un fin. Va a haber una consumación triunfante, queridos hermanos. Finalmente va a ser cumplida. Y Pedro aquí está confirmando algo. Aún Pablo mismo también lo escribe mucho acerca de que somos justificados pues por la fe. O sea, dice ahí, obteniendo ahora ese título, ¿no?, de propiedad. O sea, somos las primicias. Carlos Spurgeon, o sea, un predicador muy conocido en la historia de la iglesia en Inglaterra, en Londres, él podía decir esto, poca fe llevará tu alma al cielo, pero gran fe traerá el cielo a tu alma. Y por eso no es suficiente anhelar el cielo. Tal vez hay alguien acá en esta mañana que no conoce al Señor. El Señor quiere ser tu Salvador y Señor. Pero no es suficiente anhelar el cielo en los tiempos de sufrimiento, porque cualquiera puede hacer eso. Lo que Pedro está instando en este versículo, como dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación, es ejercer ese amor día por día, amarle al Señor, porque le hemos conocido, hemos recibido su Espíritu Santo, esas características del fruto del Espíritu, es amor, gozo, pero también dice acá, ejercitar esa fe, esa confianza, creer en el Señor, esa fe, crecimiento y regocijarte de modo que puedas experimentar en tu vida personal algo de la gloria del cielo en medio de los sufrimientos ahora que estamos pasando. Si tú no eres un cristiano, la Biblia habla, si oyeres hoy su voz, no endurezcas su corazón. Hoy es el día de salvación, hoy es el día aceptable. ¿Qué esperanza tú tienes frente al sufrimiento? Nosotros los cristianos tenemos esta esperanza. Por eso el versículo 10 habla de que los profetas profetizaron de la gracia destinada a vosotros. O sea que esa salvación se trata ahora ya como en el tiempo presente. Pero mientras los profetas escribían esto o hablaban de esto, no lo tenían aún presente como nosotros hoy en día. Pero sin embargo, en el versículo 9 vemos obteniendo el fin de vuestra fe. O sea, la liberación ahora de un estado de ira. Frente a Dios, la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Pero Jesucristo cumplió toda la obra suficiente en la cruz del Calvario y derramó sangre para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero los creyentes ahora mismo obtienen esa salvación, aún cuando su plena
revelación es futura. Sabemos que el Señor viene pronto, nuestra salvación va a ser consumada completamente y por eso termina diciendo la salvación de vuestras almas. Acuérdate que el alma es inmortal, era la que estaba en un momento dado de tu vida perdida, pero si tú estás escuchando y todavía no eres salvo, no eres un cristiano nacido de nuevo, Dios quiere salvarte. Sin embargo, el cuerpo participará de una redención, va a ser cambiado, va a ser un nuevo cuerpo. El Señor viene a levantar a su iglesia. El alma del creyente ya está salva ahora. Y por eso termina diciendo obtener la salvación, o sea, es cosa del tiempo presente. ¿Cuándo va a ser esto? La manifestación de Jesucristo. Existe una estrecha relación que tú vives hoy, en estos días, con sufrimientos, que va a ser por poco tiempo. No va a ser para siempre, queridos hermanos, es temporal. Pero sabemos que la manifestación del Señor Jesucristo va a ser pronto. Y según la fidelidad que has demostrado tener en medio del fuego, así será tu galardón público en la venida del Señor. La pregunta antes de finalizar en estos momentos este estudio, este mensaje, ¿qué tipo de tribulación estás tú experimentando, hermano? ¿Has encontrado consuelo a través de la palabra de Dios? ¿Cómo debes manifestar tu fe en Cristo Jesús durante las tribulaciones, durante las pruebas? ¿Cómo cree que Dios te está fortaleciendo en este tiempo, tu fe, por medio de este problema, de esta circunstancia que estás viviendo? ¿Estás amando al Señor? ¿Estás creyendo en Él? ¿Estás regocijándote? Si usted no ve el propósito de la prueba en esta mañana, ¿cómo le ayudará la fe? ¿Siente amor por el Señor? ¿Siente alegría a pesar de la aflicción? ¿Qué tiene que ver la fe con el experimentar esas emociones positivas? ¿Qué debe hacer usted para traer el cielo a su alma? Mientras estás escuchando este mensaje y no eres un cristiano, la Biblia habla de que todos somos pecadores delante de Dios y el pecado nos separa de Dios. Sin embargo, el Señor Jesucristo vino a cumplir aquella satisfacción que nadie podía cumplir ni obedeciendo ni las leyes, y el ser humano como herencia ha heredado el pecado. Romanos 5:12 dice, por tanto el pecado entró por un hombre, Adán y Eva. Sin embargo, ese pecado, un día al enfrentar a Dios somos culpables. Pero si en esta mañana tú abres tu corazón a Cristo y reconoces que el pecado te separa de Dios y que Él no quiere que tengas una religión más, Él quiere que tengas una relación personal. Y esa relación se rompió en el jardín de Edén cuando Dios creó al ser humano y ofendió a Dios y rompió las reglas de Dios. Y de ese momento el ser humano no se puede salvar por sí mismo. La única manera de poderse salvar es a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él es la vida, Él es la luz de los hombres, Él es el Salvador. Él quiere darte vida eterna y perdón de pecados, pero tienes que venir tal como eres, de pecador, arrepentido y poniéndolo a Dios en el lugar que Él merece. Dice Romanos 10:13, el que invocar el nombre del Señor será salvo. Tú le puedes pedir a Cristo que venga a tu vida y sea el Salvador de tu vida. En este momento vamos a orar y mientras estamos orando, tú puedes pedirle a Cristo que sea tu Salvador y Señor. Señor amado, en esta mañana te damos gracias por un día de vida. Gracias por estar en esta reunión a través de este medio con mis amados hermanos y amigos. Te ruego que bendigas tu palabra, que esta palabra sea viva y eficaz y nos ayude a crecer en medio de los tiempos que estamos viviendo, Señor, los creyentes. Pero también si hay alguien que se ha apartado de la fe, que pueda reconciliarse verdaderamente contigo. Pero también te ruego por aquellos que todavía no te conocen, que hoy tú seas el Salvador y Señor de su vida. Que en estos momentos puedan invitarte a abrir su corazón, tal vez en una corta oración diciéndole, Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que no me puedo salvar por mí mismo. Estamos pasando tiempos difíciles y sé que nadie me podía dar una esperanza, pero me acabo de enterar que tú has venido con un propósito y es morir por mi vida, porque yo sé que no he podido cumplir
los requerimientos de la ley, ni poder dejar de pecar. Soy pecador. Ven a mi vida, sálvame, perdóname, te acepto como mi Salvador y Señor. Ven a mi corazón. Y mientras estamos orando ahí, seguimos orando por aquellos que están pidiendo la salvación. Bendice este final del mensaje en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a seguir creciendo en este mes. En el nombre precioso de Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. Amén.